Pues voy a empezar con la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es la salud. Y ellos dicen que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, es decir, no solo es que no padezcamos una lesión o padezcamos algún tipo de problema social y emocional de un ser humano. Es decir, si una persona está físicamente sana, pero psicológicamente vive con tristeza, con desesperanza, con sensación de inquietud, verdaderamente no está sana. Si una persona no se siente rodeada por seres queridos, no siente que tenga esos puntos de apoyo en momentos de dificultad, pues tampoco da la sensación de que esa persona esté completamente sana. Y si no, gracias, y si no funcionara, a que no pasa nada. Y si pasa, se le saluda. Bien, entonces, ausencia de enfermedad, bienestar psicológico, social y emocional de la persona. Entonces, no se trata solo de prolongar la vida, Se trata también de mejorar la calidad de vida, de aumentar nuestra sensación de bienestar y de algo mucho más sutil en su definición, que es la felicidad. Sabéis que este es uno de los mejores cardiólogos que hay en el mundo, es el doctor Valentin Fuster, es el director del Mount Sinai de Nueva York, una institución cardiológica puntera en el mundo. ¿Por qué os traigo a Valentin? Porque he tenido la oportunidad en distintos foros de coincidir con él, nos han invitado a los dos, y él contó algo verdaderamente fascinante, algo llamativo. Él, que le gusta mucho llamar de usted a la audiencia y lo hace de una forma muy simpática, y que dice mucho, ustedes me entienden, ¿a que sí? Pues él decía que tenemos todos los seres humanos la sensación de que lo malo siempre le va a pasar al vecino. ¿Entendéis? Como que el infarto le da al otro, el tumor le va a aparecer a la otra persona. Y que tenemos una sensación de absoluta como invulnerabilidad, es decir, tenemos la sensación de que a nosotros no nos va a pasar nada. Y él ponía un ejemplo muy sorprendente. Decía, si a ustedes se les mostrara visualmente que tienen enfermedad coronaria ya, ¿cambiarían sus hábitos de vida? Imaginemos una persona que fuma mucho, o una persona que tiene un cierto sobrepeso, o tiene una vida muy sedentaria. ¿Qué pensaríais vosotros? Esto es muy frecuente, con lo cual, si no nos va a pasar nada, ¿para qué cuidarnos en ciertas cosas? En segundo lugar, nos pasa mucho que es el efecto del avestruz. Vamos a ver, yo tuve una... Y como la mente tiene tanto poder sobre el cuerpo, llega un momento en el que sencillamente nos apartamos. Hay 3 niveles en lo que concierne a la salud. El más básico de todos es tratar la enfermedad. Lógicamente, uno tiene una enfermedad, pues busca que se la traten. El segundo punto, que es de más nivel, es prevenir la enfermedad y predecirla. Y el tercero, que es el máximo, es fomentar la salud. Nosotros somos una cultura muy de tratar la enfermedad, muy poco de prevenirla, muy poco de predecirla. Y de fomentar la salud, más bien poco. Porque como no nos vamos a poner nunca enfermos. Levantar la mano los caballeros que estáis aquí, que con tanta luz yo no lo veo, para que yo os distinga. Bien. Ahora las damas, por favor. Bien. Caballeros, hace 150.000 años nosotros caminábamos por día aproximadamente 25 kilómetros por día. Y las damas aproximadamente unos 15, porque nos repartíamos las tareas y algunas tareas, como perseguir un animal, llevaban a andar más. 25 y 15. Y hoy parece que para movernos 20 metros nos tienen que llevar en parihuelas. El sedentarismo fiable, porque era tu capacidad de darte cuenta de que estabas pensando, precisamente por verlos separado de la res extensa de la parte física, él ignoró algo que se había descubierto cientos de años atrás. Y es que la mente humana no está desconectada del cuerpo físico, sino que está tan sumamente entretejida con él, que la mente puede sanar y la mente puede enfermar, como veremos. Y esto, lejos de asustarnos, nos tiene que dar una enorme ilusión,
porque veréis la cantidad de recursos que nosotros tenemos para mejorar nuestra salud, nuestro bienestar y para experimentar eso tan escurridizo que se llama felicidad. ¿Dónde está el motivo para confiar? Pues hace 2500 años en Grecia, un médico, que a muchos os sonará, Hipócrates, nos dijo esto a los médicos, para que nunca lo olvidáramos. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. No cabe duda que lo que damos desde fuera, antibióticos, quimioterapia, radioterapia, cirugía, ayuda mucho. Pero como el organismo no quiera colaborar, no hay nada que hacer. Yo de las cosas más duras que he podido oír en medicina ha sido cuando, yendo a la habitación de un paciente, me ha ocurrido en 2 ocasiones, el enfermo me dijo, en el que el cirujano tiene que intervenir, yo me echo a temblar cuando oigo a un enfermo y dice, doctor, no se esfuerce porque yo no quiero vivir. Porque yo necesito de esas fuerzas naturales que hay en el organismo para la recuperación de un enfermo. Y si no cuento con esas fuerzas, tengo un gran problema, porque nada de lo que dé yo es suficientemente potente para resolver una situación clínica si la persona no quiere aportar lo que tiene y puede aportar. Y es un error también desde el punto de vista de nosotros, los profesionales médicos, cuando pensamos que lo único que funciona es lo que damos de fuera. Y nos olvidamos de que tan importante es lo que el enfermo pone de dentro, en sus ganas de colaborar, en sus ganas de salir adelante, en sus ganas de luchar, en sus ganas de vivir. Tenemos en nuestro interior recursos insospechados. Y de esto es de lo que os quiero en gran medida hablar. La pregunta es ¿por qué nos extraviamos? Es decir, si tenemos estos recursos, si verdaderamente en el ser humano existe la capacidad de mejorar su salud, su bienestar y su felicidad, ¿por qué nos extraviamos? La Universidad de Harvard ha sido para mí la fuente fundamental de formación en este campo, pero también ha sido la universidad, desde el punto de vista médico, que más estudios ha hecho y durante más tiempo, intentando investigar el origen de muchas de las enfermedades. No cabe duda que el componente genético es clave, aquí se estudia con gran profundidad y gran precisión, pero hay otro factor que es muy sutil y que a veces se nos olvida. ¿Sabéis cuántas consultas, qué porcentaje de consultas a médicos generales tienen como uno de los factores causantes del problema, ni menos que entre el 60 y el 90%? Se considera que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales en el mundo occidental tienen como uno de los factores que influye de forma clave en la enfermedad el no saber gestionar el mundo emocional. Y como ejemplo os voy a contar algo que yo viví que tiene su gracia, alguno igual me lo ha oído contar, que es la historia de una enferma que vino a mi consulta, cuando yo tenía mi consulta de cirugía general y de aparato digestivo, una mujer que se llamaba Margarita. Y Margarita entró a mi consulta con un sobre muy grande, un carácter, y digo, ya veo que la han estudiado, y dice, sí, doctor, usted es uno más en mi largo peregrinaje. Bueno. Dice, me han dicho que no tengo nada. Dice, me han hecho de todo, radiografías, me han metido ese tubo tan desagradable que se llama endoscopia, me la hicieron la última hace 2 meses, dicen que no tengo nada. Le digo, ¿está con alguna medicación? Dice, sí, estoy con una medicación que se llama omeprazol, pero oiga, no me quita nada de dolor. El omeprazol era la medicina más potente en aquella época, pero vamos, una medicina que prácticamente la secreción de ácido del estómago te la deja como si fuera agua. ¿Y ninguna mejoría? Doctor, ninguna. Llevo 3 años así. Y estaba con la dosis máxima de omeprazol. Bueno, yo empecé a ver las pruebas, empecé a ver la radiografía, la endoscopia, todo normal. Y claro, me quedo mirando y digo, ¿y yo qué hago? Pues empiezo a pensar. Y como yo ya llevaba tiempo indagando en estos mecanismos, le digo, Margarita, déjame que le haga una pregunta. ¿Hay algo en su vida que a usted le altere mucho?
Y ella, de entrada, imaginó que me refería a un problema grave en casa, una situación económica difícil, dificultades con los niños. Y me dijo, no, doctor, yo estoy casada bien, con mis hijos bien, vivo razonablemente bien, no tengo ningún problema grave, no tengo ningún problema importante. Dije, no tiene que buscar un problema importante, pero busque algo que a usted le altere, que de forma habitual la desencaje. Yo no sabía, pero le iba tirando ahí cebos a ver si picaba alguno. Y de repente enganchó uno de los cebos. Se me queda mirando y dice, sí, doctor, hay algo, ahora que usted lo menciona, hay algo que a mí me altera, francamente, sí, bastante. Y yo, según iba diciendo bastante, se iba alterando ahí mismo. Digo, bueno, ¿y qué es? Dice, mi jefe, no le soporto. Es horrible. No sabe usted lo que es, doctor. Es sufrible. Y se va viniendo arriba la mujer. Y yo, baje, que me lo mata aquí mismo. Y entonces le dije, ¿así? Dice, sí, es un horror, doctor. Entonces, le dije, pues creo que tengo la solución para usted. Y ella se quedó así y me dice, qué bien, doctor, qué bien, ¿será una nueva medicación? Y le digo, no hay nuevas medicaciones, el omeprazol es lo más potente. Dice, ¿será una nueva prueba? Digo, no, la última endoscopia se la han hecho hace 2 meses y es normal, no le puedo pedir otra. Entonces me subirá la dosis del omeprazol. Le dije, Margarita, está usted con la dosis máxima, no le puedo subir la... Entonces me comienza, ¿entonces qué? Y le dije, escúcheme con atención. A partir de mañana, esto era un jueves, a partir de mañana, cuando vaya a la oficina y vea a su jefe, usted le va a sonreír. Se me quedó tiesa como una estaca. Le cambió la cara y me dijo, doctor, mi jefe no se lo merece. Y yo le dije, si no es por él, es por usted. Me dijo, no me va a salir. Le dije, pues finja. Entonces empezó a ponerse súper alterada y me dice, pero doctor, qué cosa más rara me dice usted, ¿qué tendrá que ver el estómago con mi jefe, con sonreír? Le dije, Margarita, 2 semanas. Solo le pido que lo haga 2 semanas. Doctor, es que esto es tan raro y tal. Total, se quedó como muy descolocada, como bastante enfadada. Dice, bueno, doctor, ya volveré. Como diciendo, a usted no le vuelvo a ver en mi vida. Ni en sueños le voy a ver. Entonces se fue. Bueno, digo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo seguí el siguiente tiempo con los quirófanos, con mis consultas. Pasaron 2 semanas y un jueves, 2 semanas después, estaba sentado en la misma mesa. En mi consulta, y mi enfermera, una persona maravillosa, Pilar, tenía la lista de los enfermos, me iba sacando las fichas para que yo recordara lo que había escrito, pero yo no sabía quién venía. Entonces, termino de ver un enfermo, Pilar la acompaña a la puerta, va por el otro enfermo, que yo no sabía quién era, entra Pilar, deja la puerta abierta y no entra nadie. Y yo me quedé un poco asombrado de que no entre nadie. Entonces me asomo un poco así y veo que se asoma alguien. ¿Quién pensáis que era? Margarita. Y Margarita de fuera me dice, doctor. Y yo desde dentro le digo, Margarita. Me dice ella, doctor. Y yo, Margarita. Digo, a ver, esto es lo que dura, doctor, Margarita, doctor. Y entonces entra. Y según entra, antes de sentarse, me dice, doctor, si no lo veo, no lo creo. Digo, no, siéntese. Era otra, ¿eh? Era otra. Una mujer sonriente, con buena cara, alegre. Digo, cuénteme. Dice, mire, doctor, le tengo que contar algunas cosas. Digo, empiece. Dice, la primera, mire, es usted un médico bastante raro, ¿eh? Se lo voy diciendo de entrada. Digo, bueno, vale. Dice, segundo, mire, yo salí de aquí absolutamente desconcertada y bastante decepcionada. Usted no se daría cuenta, pero se lo digo, no, yo sí me di cuenta. De verdad que me di cuenta, ¿no? Dice, bueno, pues se dio cuenta bien. Dice, pero no sé por qué decidí hacerle caso. No tengo ni idea. Digo, y cuénteme, ¿qué pasó? Dice, pues mire, el primer día que voy a la oficina y veo a mi jefe, tuve que utilizar toda la musculatura del cuerpo para esbozar una tenue sonrisa. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, han ocurrido cosas curiosas. Digo, cuénteme. Dice, la primera, usted no sabe lo que mi jefe ha cambiado. Es otro. Debía tener algún problema en casa.
Y ahora se la ha resuelto, es otro, me pregunta, ¿qué tal estás, Margarita? Y tal, me felicita por las cosas. Esto no existía. Pero lo segundo es que se me ha quitado por completo el dolor de estómago, doctor. ¿Cómo es posible que 3 años tomando omeprazol no se me quite el dolor de estómago y sonriendo a mi jefe se me quite en menos de 2 semanas? Dije, entonces, ¿qué ha hecho? ¿Se ha quitado usted el omeprazol? Y dice, no, tomaba. Dijo, que no me dijo que tomaba, ¿qué era eso? Y dice, Almax, ¿sabéis los sobrecitos estos de Almax? Dice, Almax, me ponía morada de Almax. Porque claro, me quitaba un poquito momentáneamente las molestias. Y dice, claro, en la oficina me han visto que ya no tomo Almax y les ha llamado la atención. Y han venido, se han acercado y han empezado a preguntarme, Margarita, Margarita, ¿ya no tomas Almax? Y yo les he dicho, no, me he encontrado con un médico un poco raro que me ha enseñado un sistema para quitarme por completo el dolor de estómago. Me miró y me dijo, doctor, prepárese porque le viene toda la oficina. Y efectivamente me vino toda la oficina. Bien, entonces tenemos que entender un poco cómo es posible que una persona con un estómago sano, por un elemento psicológico, pueda sufrir tanto durante 3 años y cómo la medicina convencional no ve esto. El sistema endocrino, que son las hormonas, para los que no estéis en el mundo de la medicina, el sistema nervioso, cerebro, todo el neuroeje, los nervios, y el sistema inmune, que es el que nos protege frente a las infecciones, está completamente conectado, lo uno con lo otro. De tal manera que hoy hay una ciencia que se llama psiconeuroendocrinoinmunología que estudia el efecto de los pensamientos sobre todos estos sistemas. Y nosotros entenderemos perfectamente lo que le pasaba a Margarita. ¿Qué pasaba con el estómago de Margarita? Vamos a verlo porque esto es muy fácil de entender. Vamos a ver, si yo me encontrara con un tigre, si yo viera una amenaza, ¿qué valor le daríais a la digestión? A que yo haga una buena digestión. A que vaya corriendo porque me persigue el tigre, pase al lado de un moral lleno de moras maravillosas y haga una paradita. No tiene sentido. Todo el tubo digestivo se paraliza. No se puede consumir energía para hacer frente a un depredador con el acto de la digestión. Tú tienes que llevarlo a la musculatura. Esto lo saqué de un libro que publiqué sobre estos temas, de Tómate un respiro. Y entonces, para explicaros que hay 2 formas del sistema nervioso que se llama vegetativo autónomo, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa en situaciones de alarma. Cuando yo estoy asustado, cuando me siento amenazado, un proceso de cambio que me parece demasiado difícil, el sistema simpático se activa. Margarita pensaba que su jefe era una amenaza y su sistema simpático se activaba. El sistema simpático, cuando se activa, tiene muchos núcleos en distintas partes del sistema nervioso y uno de ellos es el hipotálamo. Hay un núcleo en el hipotálamo que activa el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático produce activación, entre otros, de unos núcleos en el cerebro llamados núcleos amigdalinos o amígdalas. Importante recordar que las amígdalas de las que hablo están en el cerebro porque en una ocasión se me olvidó explicarlo. No llevaba fotos, no llevaba cerebro, que a veces llevo un cerebro, y una persona se me puso súper pálida. Yo creí que le iba a dar algo, me acerco y le digo, ¿te encuentras bien? Y me dijo, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Entonces, bien, el pobre hombre estaba angustiado porque interpretó aquello, viene del griego almendra y tiene forma de almendra. Entonces, cuando una persona se siente amenazada, las amígdalas, estos núcleos se activan, es el detector de peligro, el detector de humo. Si estuviéramos en un bosque, el detector de que hay un fuego, entonces se activan todo el sistema nervioso simpático, el hipotálamo, etcétera, y producen cambios muy importantes en la salud. Porque toda la sangre ha de ir a la musculatura. Muchos de nuestros dolores musculares, muchos de nuestros problemas articulares, de columna, etcétera, es por la enorme contracción muscular que tenemos, porque nos sentimos con frecuencia amenazados. Vivimos muchas veces asustados y por eso es tan difícil relajarse en profundidad. Pensamos que hay una relajación auténtica, pero en el fondo es una relajación muy escasa. Cuando tú sabes lo que es una relajación profunda, te das cuenta, es como si te quitaran 20 kilos
de la espalda. Es una sensación sumamente agradable. Bien, ¿qué le pasaba a Margarita? Bueno, cuando una persona se siente amenazada, la amígdala tiene que producir un cambio brutal en el cuerpo, tiene que mandar sangre a los músculos para que tú corras muchísimo, para que si te tienes que defender tengas una fuerza sobrehumana, para que si tienes que trepar trepes como un mono y si tienes que nadar nades como un delfín. Y para eso hay que mandar una cantidad enorme de sangre, oxígeno, glucosa y adrenalina a la musculatura. ¿De dónde sale esa sangre? Pues hay que robar de otros territorios que en ese momento no sean tan importantes. Y uno de ellos es el cerebro. Frente a un tigre tú no te planteas negociar. Frente a un tigre tú no buscas la respuesta más creativa, o la decisión más asombrosa, o el aprendizaje más interesante. Tú corres por tu vida. Y el cerebro pesa el 2% del cuerpo y se va el 20% la sangre. ¿Qué pasa? Que Margarita, el performance, el desempeño de Margarita era muy pobre. Y claro, el jefe estaba muy insatisfecho con ella porque ella cometía un montón de errores. Pero ella no se daba cuenta. Pero es que no solamente afecta a esto. Es que el estómago, al paralizarse, porque lo está viviendo como si fuera una amenaza, como si fuera un tigre, al paralizarse la comida llega, no avanza, se pudre, fermenta, produce gas y el gas hincha las paredes del estómago y no hay medicación que pueda reducir el dolor que genera esa distensión. Y aunque el omeprazol quitaba la acidez del estómago, lo que no quitaba era la distensión del estómago. En el momento en que Margarita empezó a sonreír, hay un arco que va mandando información desde la musculatura, sobre todo desde la cara, hasta el cerebro. Entonces tú no sonríes en presencia de un peligro. Entonces ella llegó a desactivar su amígdala a base de sonreír, aunque fuera forzándose a ello. El cerebro, al captar eso y ser incompatible una situación de miedo con sonreír, llegó un momento en que la amígdala se apaciguó y el estómago empezó a funcionar normal en menos de 2 semanas. Pero esto tiene mucha importancia cuando estamos hablando de luchar contra bacterias, virus y tumores, porque afecta directamente al sistema de defensa. El sistema de defensa es muy sensible a las hormonas que se mueven en el cuerpo cuando una persona se siente amenazada. Cuando una persona interpreta que una enfermedad es un veredicto, se siente muchísimo más amenazada que si siente que es un diagnóstico. Puede que sea un diagnóstico complejo, pero nunca es un veredicto. Lo que vais a ver aquí es un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria en una gota de sangre y podemos observar cómo ese glóbulo blanco va detrás de la bacteria intentando comérsela. Cuando hay una gran tensión en el sentido de sensación de peligro, de amenaza, el cerebro humano, a través de la hipófisis, la cual actúa sobre las glándulas que están encima de los riñones suprarrenales, empiezan a segregar masivamente cortisol y el cortisol inhibe a estas células, a los glóbulos blancos, a los linfocitos, de tal manera que son menos agresivos frente a nuestros enemigos. Fijaos el enorme papel que tiene la mente a la hora de influir en el cuerpo. Los efectos en el tubo digestivo y en algo que se llama el microbiota o microbioma son impresionantes. Cuando una persona se siente amenazada, como su tubo digestivo no cuenta, empiezan a producirse una serie de efectos negativos, que es que las células que evitan que penetren las bacterias y productos tóxicos dentro de la sangre empiezan a separarse porque hay algo que se llaman uniones estrechas, tight junctions, que empiezan a ser dañadas. Pasan productos que son negativos, trozos de pared bacteriana, etcétera, que dan una reacción inflamatoria que se está empezando a asociar a enfermedades, incluso enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Es decir, lo primero que os quisiera decir es que el ser humano no está hecho biológicamente para vivir asustado. El ser humano está biológicamente hecho para vivir atento, para vivir presente, pero no para vivir sintiéndose constantemente amenazado.
Y vamos a ver unas cositas sobre la importancia de cuidarse. Muy breve, pero algo que os llame la atención y que no sea lo típico de haz ejercicio físico para el corazón, descansa porque así estarás más activo, etcétera, etcétera. Voy a daros unas pinceladas porque me interesa más abordar un campo mucho más sutil y en el que es mucho más difícil encontrar información. Vamos al ejercicio. Yo os voy a dar una razón para hacer ejercicio físico. ¿Quién quiere ser más inteligente? Yo veo algunos que no se atreven a levantar la mano. Bien. ¿Quién le gustaría tener más memoria? Yo de inteligencia voy sobrado, pero de memoria, eso sí, eso a mí sí me llega. Pero la memoria me ha gustado. Bien. ¿Quién le gustaría aprender más deprisa? Bien. ¿Quién le gustaría mejorar su capacidad de hacer frente a los desafíos? Bien. Para que eso suceda, el cerebro tiene que experimentar cambios en su citoarquitectura, en su arquitectura celular. Y esos cambios, que el primero en el mundo que los descubrió, sin poderlo demostrar, porque no existía tecnología, fue nuestro querido don Santiago Ramón y Cajal, eso se llama neuroplasticidad. Es decir, todo aquello que favorezca la neuroplasticidad, tu memoria y tu aprendizaje. Bien. Para que exista neuroplasticidad tiene que existir en el medio de las neuronas, en el medio celular, una serie de sustancias descubiertas por Rita Levi Montalcini, científico italiana que ganó el Premio Nobel de Medicina, murió a los 102 años, que se llama neurotrofinas. Las neurotrofinas son unas sustancias que favorecen que esas neuronas conecten entre sí y nos den como resultado esos aumentos de la capacidad mental. Una de las neurotrofinas más importantes se llama BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. El BDNF aumenta en el cerebro con el ejercicio físico. Y no estoy hablando de irse a un gimnasio y ponerse a levantar pesas como un loco. Estoy hablando de moverse más, de mover el corazón, de mover los pulmones, de 30 minutos al día dividido en 3 episodios, si quieres 10 minutos, moverte. Estás subiendo las cifras de BDNF en el cerebro. Y realmente sí aumenta tu capacidad mental. Y los que hacen o hacemos ejercicio físico lo sabemos. Tema de la alimentación. He tenido una comida agradabilísima con Oliver, con Juan y con Rubén hablando de la alimentación. Hoy sabemos perfectamente que hay ciertos alimentos que intoxican al cerebro y le quitan capacidad mental. Hoy sabemos que hay alimentos o formas de comer que sí dañan, que tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, con el consumo de azúcar. Tenemos que ser cuidadosos, que hay sustancias presentes, por ejemplo, en las nueces, ácidos grasos poliinsaturados, que sabemos que baja la inflamación cerebral y mejora la salud de las neuronas. Sobre el descanso, bueno, yo me acuerdo hace años en Madrid, había ya prácticamente sé muy pocos, pero de estas pantallas enormes de anuncios, que ponía, era un anuncio de una bebida alcohólica, y ponía, la noche es larga, ya dormirás bastante cuando te mueras. Pero qué ignorancia hay aquí, por Dios. Pero qué ignorancia. Yo tuve la suerte de hablar con unos máximos expertos en el mundo en sueño, catedrático en neurofisiología en la Universidad de Harvard, que estaba justo en mi hospital de enfrente. Él estaba en el Peter Ben Brigham. Y hablé con él, y él era muy claro, dice, mira, solo el 2% de la población puede dormir menos de 7 horas y media. 7 horas y media, 8 horas, es la media que tendríamos que dormir. Y si no, se activa la amígdala. Claro, por eso hay muchas veces vamos con tanta tensión porque hemos dormido muy poco. ¿Qué tal estás? ¿Por qué? No. ¿Qué esperas del día? Que pase. Entonces, claro, bien. Tema de la respiración. No sabemos respirar. Los niños saben respirar, nosotros no. Nosotros respiramos con el tórax y el tórax no ventila bien porque va mucha más sangre hacia la base de los pulmones que no tiene oxígeno. Entonces tenemos que gastar un esfuerzo para hacer 14 respiraciones al día, 14 respiraciones por minuto, cuando podríamos hacer 4 por minuto y todavía oxigenar más la sangre. Entonces, aprender a respirar, algo que se enseña en disciplinas como puede ser el yoga o muchas otras. Aprender a respirar es muy importante. Pero bueno, vamos a ir a temas más sutiles. ¿Hay algún otro elemento clave que favorezca la salud, el bienestar y la felicidad? Pues lo hay.
Vamos a empezar con el primero. ¿Cómo impacta en nuestra salud, bienestar y felicidad nuestras relaciones con los demás? Yo voy a enseñar una cosa curiosa. Este es el estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad. Lo ha llevado a cabo la Universidad de Harvard. Fijaros lo largo que es, que 2 directores ya han muerto. Sigue el tercero. O sea, empezaron hace como 90 años siguiendo a la gente y viendo qué les hacía felices. ¿Qué les hacía felices? ¿Qué les hacía felices? Y al final llegan a la conclusión que el elemento más importante para que tú te sientas bien es la calidad de tus relaciones humanas. El sentirte rodeado de gente que te quiere, que te aprecia, que te apoya, que cree en ti, que te valora, que está dispuesto a acompañarte en momentos de dificultad. Yo tengo una muy buena conexión con Bután, sobre todo con el Centro de la Felicidad de Bután, y es impresionante. Es el primer país en el mundo que ha estudiado la felicidad como país en su conjunto, y uno de los pilares básicos de los 9 elementos claves que conforman la felicidad, uno de los pilares básicos es sentirte querido, acompañado, valorado. Y lo ves perfectamente. O sea, puedes estar en una granja en Ja, puedes estar en Timpu, puedes estar en Paro, puedes irte a Punaca, puedes ir donde quieras, que tú verás personas que se sienten acompañadas y transmiten no esa sonrisa del que parece que es una marioneta, que le han dibujado la sonrisa, sino personas que tienen la tranquilidad de saber que nunca están solas. En Okinawa, que es el lugar, la isla donde golpeó tremendamente la tempestad, el último ciclón que hubo en Japón, hay una comunidad muy pequeña en un sitio que se llama Ojimi. Son personas muy mayores, son personas, muchas de ellas de más de 100 años, que hay que verles cuando celebran su cumpleaños, que en la tarta no cabe tanta vela, y están súper contentos, pero nos dicen, bueno, ¿cómo están todos mis amigos? Como no sabemos si el próximo año voy a estar aquí, y lo dicen con una tranquilidad, bien. Uno de los factores claves, o sea, los factores claves que se han visto en relación con su nivel de bienestar y su nivel de longevidad son, todos hacen ejercicio físico, bailan, hacen cosas tipo tai chi, aunque tai chi es chino, pero una variedad que es japonesa. Todos comen más pescado que carne, todos tienen una ilusión por vivir. Fijaros la edad de la que estamos hablando. Yo operé a un enfermo de 104 años, una hernia crural, muy fácil de operar, anestesia local, si no se muere, pues se perfora el intestino, 104 años, y cuando se fue me dijo, doctor, hasta la próxima. Más moral que el alcoyano. Pues ahí está contento. Y podemos tener una persona de 30 años, yo ya no espero nada de la vida. Y un elemento clave que se ve perfectamente es el apoyo de la gente, el apoyo de la comunidad. Y esto, que puede parecer algo soft, blandito, tiene una lectura espectacular a nivel biológico, a nivel molecular. Lo que veis ahí del núcleo de las células son los cromosomas, que tienen forma de X, y veis en los extremos unas cosas coloradas que se llaman telómeros. De telos griego, lo que está al extremo de. Dentro del cromosoma sabéis que está el ADN, y MoMA precisamente son súper expertos en secuenciación de ADN, y os preguntaréis por qué están esos caperuzones, esos capuchones, ¿por qué están ahí? Bueno, es muy interesante por qué están ahí. Lo que tenemos aquí a la izquierda es un cordón de zapato. Vosotros sabéis que cuando tú tienes ese plastiquito en el cordón de zapato es súper fácil meterlo por el agujerito del zapato. Pero hay el día que se te ha ido el plastiquito del cordón y tienes que hacer esa cosa que da tanto asquito que es chuparlo. Y tiene que entrar a la primera, porque como no entre tienes que chuparlo 2 veces. Pues cuando ese capuchón se acorta, el ADN empieza a perder su configuración espacial, la célula llega un momento en que no se puede reproducir, la célula envejece y la célula muere. Sin embargo, se sabía que los telómeros, por un arte curioso y sorprendente, volvían al tamaño natural, al tamaño normal, y nadie entendía cómo. Y en el 2009, esta investigadora, con el grupo de Pasadena, la doctora Elizabeth Blackburn, en el año 2009, ganó el Premio Nobel de Medicina porque descubrió que hay una sustancia, una enzima que se llama la telomerasa, que está reparando el telómero cuando es demasiado cortito. Lo realmente hermoso de este estudio es que Elizabeth Blackburn hizo un estudio con una serie de madres que hacían frente a una serie de desafíos complejos y que tenían los telómeros muy cortos, es decir, su expectativa de vida no era la esperable por la edad,
Y cuando consiguió que esas personas que se sentían tan solas haciendo frente a su dificultad pudieran conectar entre sí, pudieran hablar entre sí, pudieran apoyarse, los niveles de telomerasa subieron y los telómeros alcanzaron un tamaño normal. Es espectacular ver cómo la relación humana tiene una lectura incluso a nivel genético, a nivel molecular. Se sabe que cuando una persona tiene un infarto de miocardio y ve pues, que a lo mejor su vida ha sido ya limitada, que muchas veces no es así, se sabe que es fundamental que cuando esta persona salga del hospital encuentre a alguien, amigos, familiares, que le apoyen, que le ilusionen, que le ayuden a confiar en sus posibilidades. Y si no lo tienen, hay que recomendarles que se compren una mascota, porque se puede querer mucho una mascota. Una mascota puede dar mucho cariño. Porque si no tienen nadie querido a su alrededor, la posibilidad de reinfartarse se multiplica por 6. Fijaos la importancia que tiene la conexión humana para los seres humanos. Y respecto a los infartos cerebrales, veis un ejemplo de un infarto cerebral ahí, se sabe que cuando una persona que ha tenido un ictus, un infarto cerebral, está rodeada, o sea, la visitan personas queridas, la tratan con afecto, la posibilidad de que ese infarto se infecte baja radicalmente porque el sistema inmune es mucho más activo contra las bacterias. ¿Cómo mejora nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra felicidad cuando somos compasivos? Nosotros en español no tenemos tanta riqueza del lenguaje, pero sí la tenemos en el griego antiguo. Y en el griego antiguo dicen que hay 3 tipos de amor. Porque tanto en filia como en eros tú sientes algo hacia ellos. En agape tú no tienes que tener ese sentimiento. Tú les tratas como si les quisieras, aunque no lo sientas. Y esto es realmente hermoso y muy bien descrito por Pablo Coelho, que decía, quiéreme cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. Os voy a contar algo muy bonito. Vosotros sabéis que cuando una vajilla, un tazón, se rompe, lo tiramos a la basura, ¿a que sí? Y esto es algo que le pasó a una persona, un shogun, un emperador japonés del periodo Muromachi. El emperador japonés tenía 2 tazones de té que por alguna razón que desconocemos los valoraba inmensamente. Los guardaba en una caja especial, solo los podía tocar él, con un mimo extraordinario, representaban algo mágico. Un buen día, en un descuido, se cayeron los tazones de té y se rompieron. Entonces los mandó a reparar a China. Y esto es lo que le trajeron. Los tazones reparados con grapas. Y no le gustó nada. Dijo, esto no tiene ningún encanto, esto no tiene ninguna vida. ¿Será posible que en todo el Japón no haya nadie que me lo repare de otra forma? Y entonces nació algo precioso que se llama el kintsugi. Se repara con laca, que es una laca pegajosa y que está totalmente llena de polvo de oro puro. Ese es el efecto del agape. Cuando tú, a pesar de tus defectos, tú a pesar de las cosas que no te gustan, tú a pesar de aquello que no te gusta de tu pareja, de tus hijos, de tu compañero de trabajo, aunque no sientas ese afecto, aunque no sientas esa cercanía, decides hacer kintsugi, es decir, decides tratarla con respeto, con dignidad, porque eliges vivir así. Y esto vamos a ver el impacto que tiene en la salud, porque precisamente yo estuve con el que lo descubrió. Esta es una taza de kintsugi, yo tengo una pieza preciosa de kintsugi en mi casa para que siempre me recuerde el poder del amor altruista, del amor como elección, no como sentimiento. Este es uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, y es la máxima autoridad en el mundo en estudios sobre el impacto del amor en el cerebro humano. Necesitó encontrar a alguien que fuera un verdadero experto a la hora de amar
pero de este amor que es agape, que no es un sentimiento, porque si no le bastaría encontrar a alguien pues, que tuviera seres queridos o una pareja, etcétera, etcétera. Y él encontró a otro de mis maestros que se formó en la tradición del budismo tibetano, donde la campana es la sabiduría y el cetro es la compasión. Se llama Matthieu Ricard, antes han mencionado el Congreso Mundial de la Felicidad. Matthieu fue otro de los invitados. Entonces, Matthieu Ricard es una persona que ha trabajado mucho esta compasión, este kintsugi, como si les quisieras. Y se prestó a que le hicieran todo tipo de estudios, practicando una forma de meditación que se llama metta, que es meditación sobre la compasión. Es decir, imaginándote que tú te tratas con ese cariño, abrazas tus defectos, abrazas tus limitaciones, no dejas que eso reduzca, minimice ese cariño, ese amor hacia ti mismo, haces lo mismo con los demás y lo curioso, sobre todo utilizando tecnologías altamente sofisticadas, este es el centro más avanzado del mundo en neurociencia contemplativa, el Instituto Weizmann, que está en la ciudad de Madison, preciosa, en Wisconsin, y estas son cámaras de 3-4 millones de euros. Bien, lo que quiero que veáis es el efecto que ha demostrado esto en la neuroplasticidad, en la formación de nuevas conexiones. Cuando tú practicas esto, hay partes del cerebro que dominan a la amígdala, acordaos que es la que se pone en marcha y nos hace llenarnos de miedo, llenarnos de ira, y reduce la actividad de la amígdala. ¿Os imagináis una vida vivida con menos miedo y menos ira? Pero es que además sube hasta en un 20% la actividad de los linfocitos, células que nos protegen, linfocitos asesinos, NKs, que nos protegen contra las infecciones, las bacterias y los tumores. Es el primer científico en el mundo que lo demostró. Entonces, ya me acerco al final, os voy mostrando la imagen de uno de los grandes maestros del estrés, el profesor Hans Selye, descubridor de todos los mecanismos del estrés, causantes de enfermedad, el distrés, problemas de todo tipo. Doctor Selye, ¿cuál es la mejor manera de acabar con la enfermedad, con el distrés? Y dijo lo siguiente, estamos hablando de una persona pura de laboratorio, dijo: ganarse el amor de su vecino. Entonces, acabo con esta frase de Teilhard de Chardin. Llegará un día en el que después de dominar el espacio, los vientos, la marea y la gravedad, dominaremos las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia, habremos descubierto el fuego. Muchas gracias. Gracias.